Buenas tardes, hermanos. Les habla su hermana Natalia y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que el Señor puso en mi corazón que les hablara sobre. Se trata del Halloween, la fiesta de las brujas. Es una celebración satánica. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre sus antecedentes y voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón que les comentara a ustedes. El Halloween es una fiesta que celebraban los celtas. Era una sociedad controlada por sacerdotes druidas en las regiones de Irlanda, Inglaterra y el norte de Francia. Esto fue alrededor del año 300 a.C. Ellos cada 31 de octubre celebraban el Año Nuevo Celta. Esa palabra vino de la palabra Halloween, viene de All Hallow Eve, que es la contracción de la fiesta de la víspera de Todos los Santos. Ellos adoraban y servían a su dios, al dios de la muerte, que se llamaba Samhain. Se lo digo así sin pronunciar para que lo entiendan. Brindándole sacrificios de animales y humanos para celebrar actividades en el mundo de las tinieblas, para tener ellos prebendas y para tener beneficios del mundo de las tinieblas. Esa noche, el día 31 de octubre, los druidas se vestían con cabezas de cuero, cabezas de animales y tenían un disfraz. Hacían una cabeza de nabo, usaban un nabo, le quitaban todo el corazón del nabo y hacían en la parte frontal hacían una cara como de la muerte y colocaban una vela para así ir alumbrándose de casa en casa pidiendo ofrendas y sacrificios para ofrecerle a su dios, al dios de la muerte, a cada familia. Cuando no les gustaba una ofrenda que daba una familia, ellos hacían un truco. Y lo que hacían ellos, si no les gustaba, era que ellos cogían y quemaban la tierra, quemaban los animales, o quemaban o robaban a la doncella para sacrificio, a la hija, a la niña de la familia, para hacer sacrificio a sus dioses. De ahí fue donde salió el origen del truco o trato. Después de que ellos recorrían las aldeas, ellos iban y ofrecían ofrendas a Satanás, o sea, para adorar a su Dios, ofrendas. Se dice que hoy en día en Estados Unidos y en algunos países de Europa, de Latinoamérica, ya no se usan los nabos, se usan las calabazas. Ustedes los ven en las publicidades, en todos lados, en los mercados, como la gente corre desesperada para comprar las calabazas, para adornarlas y hacer la figura de la cara, en una parte de la cara la adornan con figuras de la muerte, de brujas, de cosas satánicas y todo eso, ¿no? Esto creció en Estados Unidos, fue llevado por unos ingleses y de ahí empezó el auge también en Estados Unidos, creció en Latinoamérica, Europa y a todos los países, porque ya incluso en el lejano oriente también lo celebran. O sea, en esta fiesta vamos a ver la trascendencia. Se celebra, es reconocida por todos los satánicos, por los ocultistas, los seguidores del diablo, como el año nuevo satánico, como el año nuevo para los brujos y cristianos. Estas personas se preparan desde el día 25 de septiembre, ellos empiezan a ayunan 40 días para celebrar el año nuevo satánico, para celebrarlo. Es uno de los más importantes para todos los satanistas. En ese día se celebran y se hacen cultos, rituales satánicos, desaparecen niños, matan adolescentes, jóvenes vírgenes adolescentes, desaparecen y matan perros, gatos, gallinas y animales. Todo esto como celebración para Satanás. Es una fiesta totalmente contraria a las costumbres y a las cosas que nuestro Señor nos dijo, ¿no? Se dice que en la Edad Media la Iglesia Católica instituyó el 1 de noviembre como la fiesta de Todos los Santos. ¿Por qué motivo? Porque creía que al institucionalizar esa fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre, la fiesta de Todos los Santos es la fiesta de los muertos, esa fiesta del 31 de octubre desaparecería, pero fue en vano, o sea, porque por el contrario, esa fiesta ha crecido más. Nosotros tenemos que reconocer que el Halloween no es una fiesta, sino un culto al mal. No es una fiesta para celebrar, sino es un culto o una celebración para el mal, para hacer actos ocultistas, para
para hacer daño a otras personas, para servir a su Dios, que es Satanás. En realidad viene así esto, y tenemos que ver que no es un pasatiempo, que no es un entretenimiento para los niños, es una puerta abierta para las costumbres y los intereses demoníacos. Yo más adelante les voy a dar algunos versículos que el Señor me dio, pero yo les voy a hablar desde dos puntos de vista que el Señor orando me dio. Que primero es cuando nosotros venimos del mundo. Cuando nosotros venimos del mundo, cuando no habíamos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros celebramos muchas veces el Halloween, la fiesta de los niños, porque era una fiesta donde se decía que se disfrazaban los niños y participábamos. Nos disfrazábamos a nuestros hermanitos o muchos a sus hijos y salíamos a pedir dulces. Entre más dulces éramos más felices recogiendo, incluso comprábamos dulces para regalar a las personas que timbraban en nuestra casa. Yo me acuerdo que decían truco trato, y si no te daban dulces te tiraban un huevo en la puerta, en la ventana y cosas así. Entonces nosotros participábamos de todas aquellas cosas, ¿no? En la Biblia dice, le dijo Dios al pueblo de Israel que cuando ellos fueran a la tierra que les había prometido, Él había echado delante de Él naciones que hacían cosas abominables para Él, ¿no? Que se cuidaran de hacer esas cosas que ellos hacían, porque muchos no fueron eliminados completamente, que se mantuvieran apartados, que se mantuvieran separados de las costumbres, de las tradiciones y de las cosas, incluso que no se mezclaran con las fiestas y las tradiciones, porque no eran para adorar a Dios, sino para adorar al enemigo. Que no entregaran a sus hijos en ofrenda a Moloch y al enemigo, sino que sus hijos eran una ofrenda para Dios. Los hijos son de Dios. Dios nos da los hijos para que nosotros los cuidemos, los preparemos para Él, para que sirvan a Dios, no al enemigo. Entonces, claro, nosotros antes de ser cristianos participábamos por ignorancia, por desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que pedir perdón si no lo hemos hecho. Pedir a Dios perdón por haber participado antes de conocerlo, antes de haber conocido y haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que nos perdone por haber participado nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros hogares en aquellas costumbres como el Halloween. Y una vez que nosotros pedimos perdón, tenemos que pedir al Señor que nos libere de toda aquella maldición de destrucción que ha venido sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos. Después de que nosotros hayamos hecho eso, tenemos que orar al Señor y también orar, y con la autoridad que nos ha dado, una vez que hagamos eso, dar la autoridad que tenemos, ordenar a todo demonio, a todo espíritu de muerte, de destrucción, de enfermedad, de ruina, de pobreza que ha venido sobre nuestros hogares a causa de todas aquellas maldiciones que han venido por haber nosotros participado en estas fiestas, ordenarles que salgan de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestra casa, al abismo enviarlos y declararnos libres por la sangre de Cristo Jesús. Una vez que hagamos todo esto, seguir orando y no volver a participar. Y la otra parte que el Señor me mostraba es que nosotros como cristianos no debemos permitir que nuestros niños hoy en día participen en nada de eso. Ustedes, padres de familia, tienen la autoridad sobre sus hijos. En ustedes está la obligación de no permitir que ni en los colegios, ni en distintas actividades de los barrios, de la calle, de la comunidad, ni en su propia casa, permitan que sus hijos participen en ninguna de este tipo de actividades, porque ustedes son los responsables. Dios va a pedir cuentas a ustedes, porque en el momento que ustedes permiten que esos niños vayan, se disfracen, vayan al colegio disfrazados, reciban dulces, pidan dulces, o incluso ustedes mismos les compren dulces para que ellos no se sientan mal, ustedes están entregándoselos ese día al enemigo, a Satanás. ¿Qué pasa? Que eso tiene consecuencias sobre sus hijos y sobre ustedes, porque Dios les va a pedir cuentas de lo que ustedes han hecho con sus hijos. Porque se los trajo es para cuidarlos, para prepararlos para Dios, no para el enemigo. Cuando ustedes han entregado la vida de sus hijos a través de todas estas fiestas, de todas estas celebraciones, ustedes han abierto puertas al enemigo para que el enemigo tome posesión de la vida de sus hijos. Quizá en este momento no, porque son muy pequeñitos y todavía no tienen la libertad para actuar, sino bajo su autoridad. Pero una vez que esos niños crecen, cuando son adolescentes o son más jóvenes, el enemigo viene a reclamarlos. Y es cuando muchas veces hay muchos jóvenes que, naciendo cristianos, se van al mundo. El enemigo los toma y vuelven atrás
vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque tú, cuando eras pequeño, por desconocimiento, por ignorancia, se lo entregaste al enemigo sin saberlo. Por eso nos dice el Señor en su palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Nosotros no debemos permitir que nuestros hijos participen en ninguna de estas actividades. Tenemos que cerrarles todas las puertas que el enemigo quiere usar para que ellos tengan el control de los niños. Por eso hoy en día hay muchos adolescentes que se suicidan, que intentan suicidarse, muchos jóvenes que no saben, se van al mundo y empiezan a participar en grupos, en sectas satánicas, pero no saben por qué motivo lo están haciendo, porque cuando son pequeños los padres son los que les compran los disfraces, los disfrazan y los llevan a participar en todas esas cosas. Pero nosotros como cristianos debemos de saber, debemos entender, debemos de prepararnos. Dicen, señores, escudriñen mi palabra, búsquenme a tiempo, fuera de tiempo. Tenemos que leer, tenemos que escudriñar, hermanos, tenemos que prepararnos, porque esta es una guerra diaria. Esto es una lucha y la guerra espiritual cada día va a ser más fuerte, porque el mal abundará en todas las naciones cada día más. Él dice que proclaman paz y prosperidad, pero es mentira. Cada vez hará más destrucción, más guerra, habrá más pobreza, habrá hambre, muerte y destrucción. Vienen tiempos muy difíciles, hermanos, y nosotros tenemos que estar preparados. Ustedes saben como lo que está escrito en la palabra, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a devorar a los suyos, él va a querer dañar y destruir los hogares cristianos. ¿Y de qué manera? A través de todas estas fiestas y de todas esas celebraciones. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento. Dice que tenemos que ser mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Y tenemos que mirar de qué manera nosotros cerramos las puertas al enemigo para que no entre en nuestros hogares, para que no entre en la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos no sean destruidos por el enemigo, para que nuestros hogares no sean destruidos por el enemigo, para que no vengan enfermedades, pobreza, ruina, enfermedades sobre nuestras vidas, para que no abunde el divorcio en muchas familias cristianas, porque hay muchas familias y matrimonios cristianos que viven en divorcio. Todas esas cosas que uno por desconocimiento abierto, por medio de estas fiestas, por medio de estas celebraciones que uno las ve como tan normales, porque son costumbres que vienen desde el año 300 antes de Cristo. O sea, imagínense, vienen de generación en generación y muchos de nuestros antepasados las han vivido, las han celebrado creyendo que es una costumbre. Es que sí, es una costumbre de mi familia, pero usted no sabe las consecuencias espirituales que trae sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones futuras. Entonces tenemos que mirar, tenemos que orar, tenemos que aprender a cerrar puertas, a cancelar, a pedirle a Dios perdón, porque si nuestras generaciones pasadas participaron y hubo estas celebraciones en nuestras familias, en nuestros hogares, nosotros tenemos una maldición que viene de generación en generación, que tenemos que cerrar también, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a mismos, con nuestra propia boca, a orar, a cerrar, a cancelar y a atar, para liberarnos nosotros, nuestros hogares. Ustedes como autoridades sobre el hogar, padre, madre, como autoridades sobre ese hogar, sobre esa familia. Dios nos da la autoridad. Ustedes son las autoridades sobre su hogar. Tienen la autoridad de Dios para que ustedes cierren esas puertas sobre sus vidas y sobre la vida de sus hijos, para que así crezcan esos niños libres de toda acechanza del enemigo, y que si viene un ataque, no entre a sus hogares, no entre a la vida de sus hijos y no entre a sus vidas, hermanos. Yo les voy a dar algunos versículos que el Señor me dio, como son Deuteronomio 18, que dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndose pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir su futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a divinos y a los que invocan a los espíritus, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Es una fiesta que se celebra a los muertos, pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Esa es mía el alma, y el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, yo ya se los dije en un video pasado, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos espiritualmente, pero si nosotros no cambiamos las costumbres, no cambiamos nuestra conciencia,
nuestros pensamientos y cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra alma morirá, como lo dice el Señor, y tenemos que enseñarlo nosotros a nuestros descendientes. Dice el Señor en Mateo 12, el que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. El Señor también nos dice en su palabra en Eclesiastés 5, porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Démonos cuenta que esa gente se prepara, esa gente ayuna, se prepara para celebrar su día, para lograr sus propósitos maléficos de ofrecer vidas de niños, de adolescentes, incluso personas mayores también desaparecen, animales, todo eso para poder lograr un bienestar en esta tierra. Pero ustedes saben, hermanos, que esta tierra es temporal, que todo esto es temporal, que todo va a desaparecer por el fuego, porque todo esto está consumido por el pecado y la inmundicia que Satanás trajo a la tierra. Él es el Dios de este mundo, pero nuestro Dios, el gran yo soy, lo venció. Pero aún queda un poco de tiempo para que Él venga y tome posesión del reino y nosotros podamos servirle y ver la realidad del reino de Dios. Este no es nuestro reino. No participemos en las cosas de este mundo. No nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Sigamos adelante, hermanos, con la mirada puesta en Dios y no entreguemos nuestros hijos al enemigo. Eso es todo, hermanos, y más adelante volveré a darles otra palabra que el Señor me dé. Bendiciones y feliz día.